De nuevo, el texto que nos ocupa en esta mañana es Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. Y el tercer punto en su boletín no lo vamos a ver hoy. Solamente vamos a ver los dos primeros. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. Y el texto dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En el sermón pasado nosotros vimos que la condición nuestra sin Cristo es una condición horrible. Todo aquel que, bueno, yo creo en Cristo, yo creo en Dios, pero no está en Cristo, está en una condición horrible. Es una condición de muerte. No es una enfermedad terminal que te va a matar. Es que ya tú estás muerto. Espiritualmente para Dios estás muerto. Y como dijimos, la palabra muerto significa muerto. Muerto. Esa es la condición del hombre sin Cristo. Esa es la condición del hombre que está ajeno de todas las bendiciones que Dios da en Cristo, que son bendiciones de vida abundante. Hay dos tipos de muertos. El muerto que sabe que está muerto. Y el muerto que cree que está vivo. Y la mayoría de nosotros, en nuestra mortandad, creemos que estamos vivos. Porque respiramos, porque el corazón late, porque vamos a trabajar y decimos que tenemos salud. Pero estamos muertos. Y un día la mortandad se hará realidad si no venimos a Cristo. Las bendiciones del capítulo 1 son el polo opuesto de la mortandad en el capítulo 2. Y el hombre no puede hacer nada para salvarse. Déjenme repetir eso, hermano. El hombre no puede hacer nada para salvarse. Nada. Y la palabra nada significa nada. Tu esfuerzo propio no vale para Dios.
Pero yo soy sincero y creo. Yo oro, yo voy a la iglesia. Así no es que nadie es salvo. Es una situación horrible. En el mensaje de hoy veremos que los muertos en delitos y pecados primeramente no tienen posibilidad de salvarse. Pero Dios salva. Segundo, vamos a ver el poder de Dios en acción. ¿Cómo es que Él salva? ¿Qué es lo que Él tiene que hacer para salvarnos? Y luego vamos a participar de la cena del Señor. Veamos primero, pero Dios salva. El versículo 4 dice, hasta el versículo 3 vemos esa situación de mortandad. Estamos muertos en delitos y pecados, hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia. Y lo primero que quiero señalar es estas dos primeras palabras, pero Dios. La condición nuestra sin Cristo nos imposibilita de hacer algo para salvarnos, para ser partícipes de las bendiciones de Dios, para ser partícipes de la vida eterna. No hay nada que podamos hacer, estamos muertos. Y para entender el libro de Efesios no podemos separar el estado de mortandad del hombre con el estado de salvación en Cristo Jesús. Son dos cosas diferentes. Y estas dos condiciones van a producir resultados totalmente diferentes. Y eso lo veremos más tarde. Por un lado, estábamos sin nada de lo que tiene que ver con las bendiciones de Dios. Por el otro, por Dios, estamos en esas bendiciones en Cristo Jesús. La solución al problema nuestro, hermanos, no es el esfuerzo propio, no es ser mejor, no es hacer un poquito más, no es rezar 5 Padres Nuestros. No es como los musulmanes rezar 80 oraciones. No es como los adventistas del séptimo día, vamos a tratar de obedecer la ley, aunque sabemos que nadie de lo que está aquí va a ser salvo, porque ninguno es perfecto. Pero estas dos palabras, pero Dios. Y esas dos palabras nos llevan a dos conclusiones obvias. Pero Dios. Y la primera es negativa. El hombre no puede. Y si el hombre no puede, ¿qué vamos a hacer? No podemos hacer. La segunda conclusión, que también es obvia, es, pero Dios. Dios puede salvar. Dios es que salva. La salvación es de Dios. El hombre nada tiene que ver con la salvación. Solamente Dios puede hacerlo. Olvidar que somos salvos por gracia, por una obra de Dios, nada nuestro, va a hacernos creer que somos alguien. Yo no quiero servir en la iglesia. Bueno, yo me harté de la iglesia. Bueno, yo me voy de la iglesia. Yo me quedo en la iglesia. Yo salgo para la iglesia. Yo no salgo para la iglesia. Yo sirvo en la iglesia. Yo no sirvo en la iglesia. Yo hago lo que me da la gana. Yo hago lo que me da la gana. Yo no consulto. Yo. Amado hermano, eso es resultado de una cosa simple. Y es la de no entender que tú estabas muerto y Dios te salvó para su gloria y para hacer contigo lo que Él quiere. Y Él te puso en una iglesia local, en el caso de ustedes esta, para que sirvas en esta iglesia. Por ejemplo, y eso lo vamos a ver más tarde.
Pero muchas veces nos creemos independientes y hacemos lo que nos parece porque creemos que hicimos algo para salvarnos. No. ¿Qué Dios hace? Dios imparte sus bendiciones celestiales en Cristo Jesús a los que Él escoge, a los que Él ama en Cristo, a los que Él adopta en Cristo, a los que Él redime en Cristo, a los que Él perdona en Cristo. Él pone el espíritu de ellos, de suyo, en ellos. Dios es que hace la obra, no tú. Ahora, ¿cómo Dios hace esta obra? Vamos ahora a ver el poder de Dios en acción, que es el segundo punto. Primero, usted no puede, ni yo puedo. Solo Dios puede. El muerto está muerto. Lo único que puede pasar con él es que alguien lo resucite. Dijo alguien, no me acuerdo quién fue, creo que fue Lutero. Y ahí me perdonan porque yo no soy muy de citas. Creo que fue Lutero o Calvino que dijo, si Cristo hubiese dicho frente a la tumba de Lázaro, sal de la tumba sin decir Lázaro, todos los muertos hubieran resucitado. Todos. Porque Dios tiene el poder para resucitar a muertos. Y eso es lo que Él hace con nosotros. El poder de Dios en acción. Para resucitarnos de los muertos y darnos vida en Cristo, Dios usa su gran poder. Déjenme repetir eso, hermanos. Dios emplea su gran poder. No hay otra manera. ¿Qué hace Dios en el proceso de la salvación? ¿Qué hace Dios para darnos vida? Él actúa de sí mismo, por sí mismo, en sí mismo. Y Él actúa en nosotros con su gran poder. De nuevo, versículos 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. De muertos a estar sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Todo eso es obra de Dios y solo de Dios. Esta obra poderosa de Dios, noten, es movida por su misericordia y su gran amor. La misericordia es, en español es bueno dividir la palabra, porque la palabra misericordia significa acuerdo con tu miseria. Dios ve nuestra miseria. Él ve la mortandad nuestra. Y Él se identifica en Cristo Jesús con nosotros y dice, oye, estar muerto es una miseria. Una miseria eterna. A los que yo amé, a los que escogí, a los que le di a mi Hijo Cristo, me voy a identificar con su miseria y voy a tener misericordia de ellos. Y por su gran amor. ¿Con qué amor nos amó Dios?
con el amor que le tiene a su Hijo Cristo. Los voy a amar a ellos en Cristo. Y le daré a ellos todo lo que yo le doy a Cristo. Eso fue lo que vimos en el capítulo 1. Pero están muertos. No oyen, ni ven, ni entienden, ni sienten. Esa idea del libre albedrío. ¡Wow! Yo tengo mi libre albedrío. Yo voy a hacer lo que me dé la gana. Hermano, es un sueño. Usted es esclavo del pecado y está muerto en delitos y pecados si no está en Cristo. Usted no puede hacer otra cosa. Noten, hermanos, Él nos amó antes de salvarnos. Él nos escogió antes de salvarnos. Él nos predestinó antes de salvarnos. Y todo eso en Cristo. Y aquí vemos el gran poder de Dios y la gran iniciativa de Dios para salvar a pecadores que no pueden ser salvos. ¿Cuándo Dios actuó para con nosotros? ¿Cuándo en la historia? Y ahora estamos hablando de la acción de Dios en la historia. Pobrecito. Digo, pobrecita, Carmen. ¿Cuándo actuó Dios en la historia? Porque eso es importante, hermanos. Estas cosas Él nos escogió antes de la fundación del mundo, Él nos predestinó antes de la fundación del mundo, pero Él hace una obra poderosa de salvación en la historia. Y a cada uno de nosotros Dios vino y hace esa obra si estamos en Cristo. Y si tú no estás en Cristo hoy y Dios te ha escogido para salvación, llegará un momento en la historia de tu vida que Dios va a poner en ti el deseo un día en la mañana decir, yo quiero ir a una iglesia. ¿Y por qué? ¿Qué sé yo? Me puse a pensar que yo no tengo a Dios en mi vida. Déjame ver. Y vienes a esta esquina y llegas aquí a un culto que es en inglés. Y tú dices, yo quiero un culto en español. Y vamos a tu marido otra vez y le dice, mira, yo fui ahí, pero ahí no hay nada en español. Y el marido te dice, mira, hay una cosa en español, vete. Y viene el siguiente domingo y hay una cosa en español. Pero quien está predicando es un americano, Nick. Y luego predica Jorge. Y así fue que Dios trajo a Iris a la iglesia. Y Edward le dijo, pero vete, que hay una iglesia hispana ahí. Y hoy tenemos a la familia Salgado completa con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios un día puso en el corazón, yo necesito ir a una iglesia. Y tenía muchas oportunidades de ir a otras. Mira el versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados. Hermano, yo quiero que usted entienda eso. Cuando Dios lo salvó a usted en la historia, lo salvó cuando usted estaba muerto en pecado. Él no lo salvó cuando usted estaba, bueno, yo estoy decidiendo a ver si quiero seguir a Cristo. No. Usted estaba muerto. Y de nuevo repetimos esto, Dios no vino a curar enfermos. Es interesante que los falsos evangelistas siempre están poniendo letreros grandes, sanidad y sanidad de enfermos y sanidad de enfermos y vamos a sanar enfermos. Interesante que Pablo pidió por parece una enfermedad o algo así. Y Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia, te voy a dejar ese aguijón. Timoteo sufría del estómago
Y el consejo bíblico para Timoteo a nosotros nos va a gustar, a todos. Mira, no se te va a sanar eso, pero bebe vino en vez de agua. ¡Uh! ¿Me entienden, hermano? Dios no vino a sanar enfermos, aunque Él sana a quien quiere. Él vino a resucitar muertos. Y todo el que está aquí presente, que está vivo en Cristo, una vez estaba muerto. Y si tú estás muerto hoy, Dios puede resucitarte. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En el contexto, hermanos, la salvación no es más que el darnos vida en Cristo Jesús. La vida cristiana tiene su base, su fuente, su vitalidad en Cristo, no en nosotros. Nosotros pasamos de muerte a vida por el poder de Dios, no por nuestra decisión, no por nuestro esfuerzo, no por nuestro deseo de obedecer a Dios, no. Pasamos de muerte a vida por Cristo. Y ahora Pablo entra a explicarnos cómo esto funciona. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó. Lo primero que Él nos dice, hermanos, es que Cristo, por el poder de Dios, nos resucitó. Resucitarnos significa resucitarnos. Estábamos muertos y Él nos resucita, así como a Lázaro. Lázaro, sal. Y Lázaro, de muerto, se levanta, se quita las vendas y sale. Asimismo nosotros, una vez escuchamos la voz del Evangelio y el Espíritu Santo nos vivifica con su poder por medio del Evangelio y nos despertamos y decimos: wow. Ya pues lo vamos a mandar al seminario pronto. El poder de Dios hace con nosotros lo mismo que hizo con Cristo Jesús. Y por eso es que Pablo ora en el capítulo 1 que sepamos cuál es la supereminente grandeza de su poder que actúa en nosotros. ¿Por qué? Porque tú tienes que entender que tú estabas muerto y que fue el supereminente poder de Dios que te levantó. Ese poder que resucitó a Cristo de los muertos, ese poder que sentó a Cristo en los lugares celestiales, es el mismo poder que te resucita a ti de los muertos y que te sienta en los lugares celestiales en Cristo Jesús. El mismo poder. Dios nos da vida en Cristo porque le dio vida a Cristo cuando estaba muerto. Ahora, en el caso de Cristo, Cristo no tenía pecado, nosotros sí estábamos muertos en pecado. Dios nos llevará al cielo porque ascendió a Cristo al cielo. Dios nos hará reinar sobre todo juntamente con Cristo porque Él puso a Cristo sobre todo principado y autoridad. Lo único que no hacemos nosotros, que hizo Cristo, es ser cabeza de la iglesia. Y aún así, Él pone pastores en la iglesia que son pastores bajo el pastor. Pero la autoridad es de Cristo. Él no negocia eso ni lo comparte con nadie. La gloria es de Cristo. Hermanos, ¿ven la necesidad del poder de Dios?
nada del hombre podía hacer esa obra. La idea de que tú y yo ayudamos a Dios en el proceso de la salvación, y hermanos, yo pensé mucho, ¿qué ilustración puedo yo dar aquí? ¿Cuántos de ustedes han volado en un avión? ¿Tú nunca has volado en un avión, Arturo? Ah, pero mira, levanten la mano de verdad los que han volado en un avión aquí. Yo estoy viendo a ustedes como que... ¿Quiénes de ustedes han piloteado un avión? Alex y yo. Ok, está bueno eso, somos dos. Ya sabemos, Alex, que podemos viajar juntos en caso alguien llama. Bien. Amado hermano, pretender tener la ilusión de que nosotros ayudamos a Dios en la salvación es como pretender que porque somos pasajeros en un avión, nosotros estamos ayudando al avión a elevarse. Usted simplemente está sentado en el avión. Es el poder del avión que lo hace volar a usted. Yo todavía no he visto a un pasajero agarrando el techo del avión, ayudando al avión. Todavía no lo he visto. Es algo ridículo pensar que yo ayudé al avión. Cuando sabemos que el poder de Dios es el obrador de la fe, es el obrador de la gracia, es el obrador del amor, la misericordia, la resurrección espiritual. Cuando sabemos eso, y por eso Pablo ora, que ustedes sepan cuál es el poder de Dios, porque no es de ustedes, es de Dios, para que sean humildes. Para que den gracias a Dios cada día, porque Dios los salvó de su puro afecto, de su pura voluntad. Para que sean humildes y digan a Dios, Dios, ¿dónde quieres tú que yo sirva? No, yo quería esto, yo quería aquello, y si no era así, yo no iba, y si no era así, yo no iba, y si no es como yo quiero, yo no voy. No, Señor, mira, tú me salvaste, tú eres el poderoso. ¿Dónde tú quieres? Vasijas de honor frente a una... o vasija para uso, dame cualquier uso. No, porque si no es así, si no es así, no, pero mira, eso indica, hermanos, que muchos de nosotros todavía no entendemos que hemos sido salvos por el poder de Dios. Y que si estamos aquí es por gracia, por la gracia de Dios. Y si Él nos puso aquí es por su gracia. Nos haremos humildes, nos sometemos a su voluntad, buscaremos servirles. Vemos la sabiduría del progreso de la redención en la historia. Y si no somos creyentes y empezamos a entender esto, vamos a venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Mientras usted crea que usted puede, mientras usted crea que usted tiene parte en esto, está perdido. De hecho, hermanos, pues como veremos más adelante cuando estemos a otras cosas en el libro de Efesios, ese mismo poder de Dios en ti es el que te permite no hablar palabras corrompidas. Es el que te permite perdonar a los demás como Cristo, como Dios nos perdonó en Cristo Jesús. Es ese poder que va a vencer la ira
el enojo en tu vida. Es ese poder que va a permitirte ser usado por Dios con tus dones para edificar a otros, no para ti. Hermanos, síganme bien una cosa, y vamos a ver eso más específicamente, pero los dones nunca son para tu uso personal. Déjeme repetir eso, hermanos. Los dones que tú tienes no son para tu beneficio personal. Los dones son para la edificación del otro. Cuando usamos nuestros dones bien, nosotros vamos a ver primero qué necesitan los demás. Y segundo, qué necesitan los demás. Y tercero, qué necesitan los demás. Y cuarto, un día yo voy a estar en el cielo y el Señor va a ser el juez de mis obras. Es ese mismo poder de Dios que te va a mantener vivo. Él que te resucitó te va a mantener vivo. Y te va a mantener vivo en esta vida. Y te va a permitir resistir todas las tentaciones. Y te va a permitir vivir para su gloria. Y te va a permitir decirle a tus hijos no. Y te va a permitir decirle a tus hijos sí a lo que es de Dios. Ay, pero yo no puedo. Hermanos, el cristiano puede porque Cristo está en él. Ningún creyente tiene excusa para no amar. Cristo vive en él. Ningún creyente tiene excusa para no perdonar. Cristo vive en él. Ningún creyente tiene excusa para no crecer en madurez. Cristo vive en él. Ningún creyente tiene excusa para no servir de todo corazón en la iglesia donde Dios le ha puesto. Cristo vive en él y sabe por qué te ha puesto ahí. Ningún creyente tiene excusa para no vencer el mal interno, las tentaciones del mundo y los deseos de la carne, porque Cristo vive en él. Por último, hermanos, esta obra grande del poder de Dios tiene una implicación, un efecto eterno y en otras esferas de la vida. Versículo 7. Toda esta obra es para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En los siglos venideros, hermanos, estaremos nosotros cantando allí: Santo, 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 Señor omnipotente. Siempre el labio mío loores te dará. Y los ángeles y los 4 seres vivientes y los ancianos, todos los seres vivientes que no son humanos, que están en el cielo, estarán viendo allí millares y millares, millones de ellos, y postrarán sus rostros a Dios diciendo: wow, qué poder salvador tiene mi Dios. Y aunque ellos nunca fueron afectados de la manera que nosotros lo fuimos por la salvación, ellos darán gloria a Dios por el poder de Dios desplegado en la salvación nuestra. Antes de tomar la cena del Señor, hermanos, quiero que meditemos en el gran poder de Dios desplegado en la cruz del Calvario. El poder de Dios llevó a Cristo a la cruz del Calvario para morir por nuestros pecados. El poder de Dios mantuvo a Cristo en la tumba por 3 días para cumplir las Escrituras. Dice el himno y la Escritura que la muerte no podía retener a Jesús. Así que el poder de Dios mantuvo a Jesús muerto para cumplir las Escrituras. Y luego el mismo poder de Dios resucita a Cristo. Da vida al cuerpo de Cristo. El poder de Dios, Él se levantó por el poder de Dios y anduvo frente a los discípulos, frente a la multitud por 40 días. Todo para la gloria de Dios. Así que al tomar la cena del Señor en esta mañana,
Hagámoslo entendiendo el gran poder de Dios que nos salvó, que nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Vamos a orar.